Aleluya. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 4, vamos a leer. Si anda su Biblia, léala su Biblia. Si no la anda, puede unir con de al lado. Y si no, pues aquí se lo ponemos en la pantalla. Amén. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es que leemos la Biblia en el nombre de Jesús. Hechos 4:12, si lo tiene, un precioso amén. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Grite amén, hermanos. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué haría usted si recibe un regalo y no sabe cómo funciona? No sabe cómo utilizarlo. A veces, hoy en día, muchas personas adultas, quizás que pasan de los 40 años en adelante, no saben quizás cómo usar algún celular, alguna tablet, algún iPad, alguna computadora, o incluso los televisores que hoy en día les están dando hoy en el mercado. Pero vea, cuando obtienen uno de estos regalos y dice, yo no sé ni cómo funciona esto, yo no sé para qué me lo regalaron, yo no sé para qué tengo esto. ¿Qué sucedería si usted tiene un regalo y no sabe cómo usarlo? Le dejo esa pregunta de meditación. Fíjese que había un señor, el cual en la casa donde él vivía él solito, tenía muchas cosas, muchas pertenencias, pero dentro de esas pertenencias que este señor tenía un cofre muy, pero muy grande, muy pesado, que era bien difícil que alguien lo moviera, que alguien se lo quisiera llevar. Este cofre tenía muchas cosas allá adentro, pero él no sabía que habían esas cosas allá adentro. Tenía candados, él no tenía la llave para abrirlo, pero esta persona, ¿qué habrá ahí adentro? ¿Será que hay cosas buenas? ¿Será que hay quizás mucha tierra? ¿Será que hay arañas? ¿O será que hay cosas buenas, bonitas, preciosas? Este señor anciano falleció y nunca abrió el cofre. ¿Cuántos están conmigo? Nunca lo abrió para nada y falleció. Cuando los hijos llegaron a sacar a su padre, les avisaron que había muerto por la vejez ahí en su casa. Cuando los hijos llegaron, dijeron, ¿qué tenía mi papá en este cofre? En realidad que nunca lo abrió. Vean, aquí está el candado, todo lleno de oxidado. Tuvieron que llevar algunas tenazas, tuvieron que llevar una sierra y abrieron y destaparon lo que era el cofre. Cuando vieron el cofre, se dieron cuenta de lo que ahí había. Esta persona había vivido muchos, pero muchos años casi sin comida. A veces no comía, a veces no tenía ni para el agua. Le quitaban hasta la luz porque no tenía para pagar esta persona. Y no tenía ropa, no tenía una buena cama donde dormir. Y los hijos decían, wow, mi papá, increíble, ¿cómo es posible teniendo todo lo que había aquí en el cofre, la forma en que mi papá vivía? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué había en el cofre? Habrían joyas, había oro, había plata, pero el papá nunca abrió el cofre, nunca se dio cuenta de lo que ahí había. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucede en estas oportunidades hoy en día? Nosotros tenemos una fuente en donde hay muchas joyas, hay muchas riquezas, hay mucho oro, hay mucha plata, espiritualmente hablando, y es la palabra de Dios. Es la Biblia. Ese libro grande, esa recopilación de libros, de cada uno de ellos es una joya preciosa. Pero hay muchas personas hoy en día que la Biblia, como este señor, en su casa, nunca la abren. Amén, hermanos. Y eso es algo tremendamente fatal hoy en día, saber de que tiene usted muchas riquezas, muchas cosas buenas, pero nunca la abre. En su Biblia usted va a encontrar un regalo muy precioso, el cual es el regalo de la salvación. Denle un aplauso al Señor. Hay unas personas de las que yo quiero hablarle hoy en día que cuando a ellos se les presentó el regalo de la salvación, ellos no dijeron, no me interesa. Ellos no cerraron sus oídos, ellos no cerraron sus ojos, no se lo taparon. Ellos dijeron, me interesa eso de la salvación. Quiero ver cómo está eso de la salvación. Hay un personaje muy famoso en la Biblia y Nicole me va a ir ayudando en Hechos capítulo 9. Vamos a hablar de eso.
Fíjense que hay un personaje en la Biblia que se llama Saulo, de una ciudad que es Tarso, y ahí lo conocemos como Saulo de Tarso. Este señor era un monoteísta, él era fariseo, él era judío de judíos. En realidad él tenía unas convicciones muy propias, y a él nadie lo iba a sacar de creer o de pensar en lo que él había sido enseñado. Él había enseñado a los pies de un señor que se llamaba Gamaliel, es decir, que hoy en día significaría aquí en El Salvador, en las universidades, como decir, ha sido instruido en la UCA, o en la Nacional, o en la Don Bosco. Wow, vea, grandes universidades. Y este señor había sido instruido ahí en la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien le hablaba del nombre de Jesús, él se enojaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no le gustaba que le hablaran de otro Dios, porque él creía en un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay un Dios. ¿Cuántos saben que solo hay un Dios? No hay 2 dioses, no hay 3 dioses, no hay 1000 dioses como creen allá en la India. Los hindúes creen en más de 1000 dioses. Entonces Saulo de Tarso decía, si alguien me habla de algo que no sea ese Dios, yo lo voy a perseguir. Y Saulo tenía la costumbre de perseguir a la iglesia, asolaba a la iglesia, a todos aquellos que hablaban del nombre de Jesús. Él tenía permiso de los principales de aquel entonces de llevarlos presos. Y dice que si las personas estaban en un lugar reunidos, como hoy estamos nosotros acá, cantando himnos, salmos al Señor Jesús, él llegaba, abría las puertas, los agarraban presos y los metían a las cárceles. De hecho, dice que la palabra que él consintió cuando mataron a Esteban, un primer diácono que habían elegido en la iglesia, y lo mataron, lo apedrearon. Dice que él estaba de acuerdo en que eso sucediera. Y él dijo, muy bien eso que está sucediendo. De hecho, nos habla de algo de lo que le sucedió a la vida de Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso tenía en él unas cartas que le habían dado los principales para ir a Damasco, a agarrar a todos aquellos que hablaran del nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Diga amén. Y vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sigamos leyendo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vean las siguientes palabras. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar coces contra el aguijón. El temblando, Saulo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, esta persona que no creía en Jesús, esta persona que iba camino a apresar a todos aquellos que hablaran de Jesús, cuando iba en su camino, una luz resplandeciente lo botó del animal en que él iba, cayó y dice que tentando en el suelo, hermanos, temeroso, temblando en sus piernas, al oír la voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Será que usted le puede cambiar el nombre y póngale el suyo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No se ha fijado que hay mucha gente que se ríe, se burla, e incluso nos señalan, nos critican a todos aquellos que somos seguidores de Jesús? ¿Cuántos pueden decir que son seguidores de Jesús aquí? Y le dice, otra vez para la iglesia. Ya aburres tú. Otra vez, y culto hoy, culto mañana, y culto el otro día, todos los días en culto, no puedes hacer otra cosa. Yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero estar siempre en la presencia del Señor. Es lo mejor. Y Saulo le dice, Señor, le dice, ¿quién eres, Señor? Él no vio nada. Él no vio a nadie, él no vio a una persona parada, era una luz resplandeciente. El Señor nos cambia a nosotros de tinieblas a su luz admirable. Él nos cambia el lamento en baile. Él pasa todas nuestras tristezas, las convierte en alegrías. Él nos cambia de muerte, nos pasa a vida. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Amén. Entonces Saulo, hermanos, termina diciéndole, Señor, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Hubo algo en Saulo, a mí me da mucho la atención, y esas son unas preguntas que todos los cristianos, todos aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, o todos aquellos que dicen que se reúnen para hablar de la palabra de Dios, tienen que hacerse un día, tienen que hacerse esas dos preguntas. Número uno, ¿quién era el Señor? Y número dos, lo que Saulo le preguntó, ¿qué quieres que haga? Usted tiene que preguntar eso al Señor un día. Señor, aquí estoy, ok, tú me trajiste a este lugar, aquí nos estamos reuniendo, estamos aplaudiendo, estamos elevando oraciones, estamos dándote agradecimiento, estamos adorando tu nombre. Ok, Señor, ese eres tú, Jesús. Ahora dime, ¿qué quieres que haga? No nos podemos quedar sentados todo el tiempo. Nosotros tenemos que ir a otros lugares, nosotros tenemos que hablarle a otras personas, nosotros tenemos que invitar a otras personas a hablar del nombre de Jesús a otras personas. Fíjense que Saulo tuvo algo en la forma en que él creyó. Lo primero que Saulo creyó, hermanos, de la manera en que él creyó, fue aceptando que él estaba equivocado. ¿Cómo notamos que él aceptó que estaba equivocado? Porque le dice, ¿quién eres, Señor? Él le dice, yo soy Jesús. Saulo se debe haber recordado, Jesús, aquel que yo persigo. Me arrepiento de eso, Señor, y hoy dime, ¿qué quieres que haga? Es decir, Señor, hoy estoy a tu disposición. Dime, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Saulo, primeramente, ¿cómo encontró la salvación? Fue aceptando que se había equivocado. Yo voy a repetirles eso. Aceptando que se había equivocado. Lo primero que usted se va a dar cuenta cuando alguna persona se lleva a un centro de rehabilitación, primeramente esta persona tiene que aceptar que tiene un problema de algún tipo de adicción. Si esta persona no acepta que tiene un problema de adicción, es por gusto que lo lleven. A los 2-3 días se sale, se escapa. Pero cuando la persona dice, acepto, es cierto, yo tengo este problema, es cuando empieza a mejorar. Acepto que yo soy un gran mentiroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que las adicciones no solo son de drogas o alcohol o de cigarro. Hay muchas adicciones, adicciones a la pornografía, adicciones al adulterio, adicciones a la infidelidad, adicciones a engañar a otros. De hecho, hay una palabra que se llama a las personas que van a los almacenes y roban. ¿Cómo se llama, hermano? Cleptomanía, dice. Fíjense, hay otras que tienen una adicción, en inglés se llama shopaholic, que tienen la adicción de andar comprando todos los días. No sé si usted ha visto mujeres que dicen, me duele tanto la cabeza, pero de repente me compré unos zapatos y se me quitó. ¿Verdad? Porque tienen adicción a andar solo gastando, solo comprando. Pero cuando usted conoce a Jesús, todas las adicciones se van. Dele un aplauso al Señor. Lo primero que Saulo hizo para encontrar la salvación fue aceptar que se había equivocado. Yo tuve que aceptar en mi vida, yo tuve que tirarme un día en el suelo, yo tuve que llorar un día, yo tuve que decirle, Señor, es cierto, me he equivocado, por favor dame otra oportunidad. Tenemos un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas, de quintas, de todas las oportunidades que usted quiera. El Señor siempre en esta dispensación de la gracia, Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Denle un aplauso al Señor por eso. Una nueva oportunidad. Vamos ahora a ver otro personaje. Hay un personaje que nosotros conocemos en Hechos capítulo 8 y hermana Nicole me va a ayudar ahí del versículo 35 en adelante, pero antes de eso quiero hablarle de quién era este personaje. Él es procedente de una región de África, era un oficial muy importante, era un funcionario de una reina, de la reina de Candace. Así se llama, de donde él venía, y él venía en representación de ella. Es decir, una persona con quizás muy de la clase alta. Si él venía como representando a una reina, no iba a ser cualquier persona, era una persona muy importante en su país, muy importante en su región, en una región de África que él venía. Él vino a Jerusalén y dice que saliendo de Jerusalén él venía leyendo. Vamos a leer Isaías 53, si me ayuda ahí por favor. Isaías 53 dice que él venía leyendo el profeta Isaías. Esta persona estaba sedienta, tenía hambre. Él quería conocer más de ese Dios que el profeta Isaías estaba
valga la redundancia, profetizando 600 años atrás. Isaías hablaba del Mesías, Isaías hablaba de que iba a venir, que ese Dios se iba a hacer presente, que ese Dios iba a estar aquí en medio de nosotros, que iba a venir a ver a su pueblo, que ese Dios iba a manifestar un día en carne. Y él iba leyendo todo eso, lo del profeta Isaías. Isaías 53, versículo 7 dice de la siguiente manera, si me ayuda ahí por favor: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Un versículo más: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Uno más: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Él iba leyendo eso. Eso iba leyendo el etíope eunuco, así se llama este personaje. Ya vimos a Saulo de Tarso y vemos al etíope eunuco. Él iba leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe, que era también uno de los diáconos que se había establecido en la iglesia para ese momento, se acercó al carruaje de él y le pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y uno se queda: ¿y de qué está hablando eso? Porque no, yo no entiendo, yo necesito que alguien me lo explique. ¿Será que el profeta, es decir, Isaías, está hablando de él mismo o habla de otro? Entonces Felipe dijo: aquí es mi oportunidad, aquí voy a hablar del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo: hazte para allá en tu carruaje, me voy a sentar al lado tuyo, te voy a empezar a explicar de quién el profeta está hablando. ¿Y sabe de quién le habló? Le habló de Jesús. Por eso, amén, le habló de Jesús. La forma, hermanos, en que el etíope viene a tomar esa decisión fue aceptando que otro le explicara la palabra de Dios. A veces nosotros no podemos entender todo, no lo entendemos, decimos: ¿y esto de qué se trata? ¿A qué se refiere? Para eso el Señor, hay personas que en cierto momento en nuestras vidas Él pone para que nos expliquen la palabra de Dios. Fíjense que el etíope eunuco lo que hizo fue aceptar la ayuda de la explicación de la palabra que él mismo estaba leyendo. La ayuda se la brindó Felipe y le trajo entendimiento. Y el eunuco hizo algo especial que más adelantito lo vamos a ver. Pero lo que hizo fue aceptando que otro le explicara. Nosotros por eso ofrecemos estudios bíblicos. Si usted necesita uno, nosotros lo damos. Nos podemos reunir en algún lugar, en alguna cafetería, en su casa, en nuestra casa, y nosotros le damos un estudio bíblico al respecto. También quiero hablarle de otro personaje. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 14. Este personaje, el cual quiero hablarle ahora, es una mujer. Fíjese que Pablo, el que abrió muchas iglesias y fundó muchas iglesias, quiero decirle que él tiene el deseo de ir a ver unas iglesias que en su primer viaje misionero habían establecido con Bernabé. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu les prohibió para que fueran a ver estas iglesias. Y de noche tuvo un sueño, tuvo una visión donde un hombre macedonio le hablaba a Pablo y le decía: Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos pusieron atención a eso? Fíjense, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo deja ir a visitar las iglesias que habían establecido en su primer viaje misionero y va a dirección hacia otro lado y llega a una provincia que se llama Macedonia. Ahí en Macedonia es la primera vez que el evangelio llega a Europa. Y hay una mujer que vendía púrpura. Esta mujer se llama Lidia, ella vendía púrpura de una ciudad que se llamaba Tiatira. Era muy famosa esta ciudad por todo el comercio que ahí se daba, así como el Escalón. ¿Cuántos dicen amén? Todo el comercio que aquí se daba y que estaba en ese momento en la ciudad de Filipos. Vamos a leer lo que dice Hechos 16 del 11 al 14. Dice de la siguiente manera: zarpando pues de Troas venimos rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis.
Amén. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. De ahí, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Uno más. Y un día de reposo salimos fuera de la... Ya se me pasó uno ahí, regréseme un versículo, por favor. Y cuando fue bautizada y su familia, oiga eso, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y cuando fue bautizada, dice, y su familia, es decir, no solo ella, toda su familia, les rogó a ellos, a los que habían llegado, es decir, a Pablo y a los que iban con él, a que se quedara con ella. La forma en que Lidia hace su decisión de entregarse a Jesús es abriendo el corazón. Dice Apocalipsis 3:20 que el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él va a entrar y va a comer, va a cenar, va a desayunar, va a almorzar contigo. Abra la puerta de su corazón. La forma en que Lidia entregó su vida al Señor fue abriendo las puertas de su corazón, dejando que la palabra de Dios entrara a sus sentimientos y también a su vida. Muchos hoy en día escuchan la palabra de Dios, pero endurecen su corazón, cierran las puertas, les ponen incluso hasta cadenas y candados, y dicen: no quiero que entre Jesús aquí, no me interesa, porque no quieren un compromiso con el Señor. Es que dejar que yo le aseguro que ese corazón que tiene por ahí rencor, que tiene odio, que tiene envidia, que tiene malestar, al entrar Jesús, todo ese odio se va a ir. Porque Jesús es amor. Al entrar Jesús ahí, todo ese corazón desordenado, con un montón de sentimientos. Hay unos que todavía se acuerdan del primer novio que tuvo y la tienen en contra de él. Y fue hace como 40 años. Hay otros que se acuerdan que el papá les dio una nalgada cuando tenían 2 años y todavía no perdonan al papá. Hay otros que se acuerdan que la mamá les jaló la oreja un día y no perdonan a la mamá por eso. Cuando Jesús entra a su corazón, perdón viene a su corazón. Y usted va a poder perdonar a otros. ¿Cuántos dicen amén? So, Lidia lo que hizo fue permitir que Jesús entrara en su corazón, en su vida. Hay personas que se sienten atraídas y saben que lo que hoy están escuchando es la verdad de la palabra de Dios. Pero dicen, como dijimos el domingo pasado, pero hoy no, otro día. Si el Señor habla a su corazón, usted no cierre las puertas de su corazón. Yo quiero que usted note algo en los 3 personajes que habíamos visto. Saulo de Tarso, vimos al etíope eunuco y también hemos visto a Lidia. Los tres aceptaron a Jesús de diferentes maneras. Saulo de Tarso tuvo una experiencia personal con el Señor Jesús y él, después de tener esa experiencia personal con él, hizo algo bien especial. Hechos 22, por favor, versículo 16. Dice que Saulo, al darse cuenta del error que él había hecho, él da el siguiente paso. Le pregunta a Jesús: ¿quién eres, Señor? Y también le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que haga? El Señor le dice: levántate, vas a ir a Damasco, vas a ir por la calle derecha y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. El Señor le había hablado a otro personaje que se llama Ananías y le había dicho: por favor, ve y habla a Saulo. Ananías llegó a ese lugar y puso manos a Saulo de Tarso y le dijo: hermano Saulo, ¿me está escuchando, hermanos? Hermano Saulo, el Señor Jesús que te habló en el camino me ha mandado para que ore por ti. Y vea que Saulo, cuando creyó en el Señor, Saulo, cuando abre su entendimiento, cuando Saulo se da cuenta de que él estaba mal en lo que estaba haciendo, Saulo ahora no solo se queda con eso y dice: es cierto, he hecho mal, es cierto, pero voy a seguir mi vida igual. De todas formas, la vida es prestada y lo voy a entregar de la peor manera.
No, Saulo no hace eso. Saulo se da cuenta que está mal lo que ha hecho y él decide dar el siguiente paso. Diga, el siguiente paso. No se queda así nada más. Saulo dice, voy a hacer algo diferente. Entonces, Ananías le dice de la siguiente manera, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuántos pusieron atención a eso? Entonces Ananías dice, bueno, es cierto, te has arrepentido, tú ya no quieres seguir la vida que llevabas, ya no quieres seguir persiguiendo a los seguidores de Jesús, como Jesús te habló. Entonces tú le preguntaste, ¿quién eres, Señor? Tú le preguntaste, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor hoy te manda a decir, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. ¿Cuántos han cometido pecados aquí? Yo soy el primero de todos. Yo creo que todos cometemos pecados, desde el que está aquí hasta los que están allá. Entonces le dice, y lava tus pecados. Bien bonito eso. Todos mis pecados que